Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Liliana Molina y el día de hoy estaré presentando mi proyecto integrador de la materia Introducción al Derecho. Eh, Explicaré unos conceptos y contestaré algunas preguntas. Y el primer concepto es de Estado. Y pues el Estado o un Estado es la comunidad social con una organización en común y un territorio y órganos de gobierno propios. El testamento. El testamento es una declaración voluntaria eh, de una persona en uso de sus capacidades, en la que expresa cómo quiere que sean manejados, repartidos o administrados sus bienes después de su fallecimiento. Y para esto es necesario que por lo menos conste de un heredero. La sucesión. La sucesión es la sustitución o el sustituir a alguien en un puesto, cargo o en una función. Este puede ser hereditario eh, o, o designado. La Constitución. La Constitución en nuestro país, como ya lo sabemos, es la Carta Magna y es una norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país. Las garantías individuales. Las garantías individuales son aquellas que se consideran esenciales, que están dentro de la Constitución y en el sistema político y que están vinculadas principalmente con la dignidad humana, como lo son el derecho a la vida. La soberanía es la autoridad con la que se reside el poder político y las obligaciones. Las obligaciones son las exigencias establecidas por lo moral, por la ley o por la autoridad. Pues las obligaciones pueden estar escritas dentro de un contrato o simplemente pueden ser obligaciones morales que uno tiene inculcadas. El contrato. El contrato es un acuerdo escrito por el cual dos o más personas se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir ciertas condiciones u obligaciones establecidas, como lo puede ser un contrato de trabajo. Y la primera pregunta dice, ¿en qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Y la obligación jurídica se considera extinta cuando el hecho jurídico debe ser actual e impredecible y el objeto de la deuda se pierde por caso fortuito o por fuerza mayor, como lo puede ser un fallecimiento. La siguiente pregunta dice, ¿qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compra-venta o un bien inmueble? Y esta la explicaré con el siguiente punto que dice, menciona algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique. En esta voy a dar un ejemplo pues me pide un ejemplo de una situación real y voy a dar un ejemplo que a mí me sucedió, me sucedió y es de los más comunes, que por ejemplo uh, cuando hay acuerdos verbales, bueno, voy a dar el ejemplo de cuando yo renté una casa de una propiedad, entonces se la renté a una persona que era conocida y que era un poco allegada. Entonces, eh, el ejemplo va de que cuando tienes acuerdos verbales y no se cumplen, se puede alegar que no fueron reales, que no fueron ciertos, que no fueron llegados. Entonces, me pasó con la persona que uno como propietario llegas a un acuerdo. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, uh, se le, cuando rentas un inmueble tienes que dar un depósito más aparte de la renta. Entonces esa persona, como era allegada a mí, llegamos a un acuerdo dicho por ella.
O sea, ella fue la que lo, lo propuso prácticamente y me pareció buena idea. Me propuso, ¿sabes qué? Pues te acaba de llegar un recibo de agua, entonces me vas a rentar la casa, ¿qué tal si yo no te doy a ti el depósito? Yo pago el recibo de agua y quedaríamos bien, o sea, no gastarías tú y yo tampoco prácticamente estaría ayudándote a que no gastaras ese dinero. Entonces, pues quedamos bien y quedó el acuerdo verbal. Pasando el tiempo, cuando la persona ya decidió ya no seguir rentando en mi casa, resultó que la persona no me había pagado ni esa primera vez el agua, ni las siguientes veces el agua. Entonces se quedó la deuda. Y pues la persona, al no estar establecido en el contrato, porque puede, como en estas ocasiones, que existe el contrato, pero no está establecido esas regularidades o no estar establecido específicamente esas situaciones en el contrato, la persona simplemente alega que pues no, no fue cierto, nunca llegamos a nada y la persona se descarta de esa deuda y la deuda la termina pagando el propietario cuando no debía de ser así. Por eso es porque es importante que haya una firma de contrato y también más importante que el contrato esté específico en los puntos importantes como lo viene siendo eso, porque pues puede que me haya quedado bien en todas las rentas y simplemente la persona se deslinda y dice, ¿sabes qué? Pues yo cumplí con lo que está en el contrato, ya lo demás no estaba, pues yo quedo limpia, yo no tengo nada que ver. Y pues hasta aquí llegó este video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo. Gracias.